Muy buenos días, estamos en la iglesia Camino de Vida de Rosel. En esta mañana estamos meditando en un pasaje que está en Mateo capítulo 5 y estamos hablando acerca del Sermón del Monte, y la semana pasada empezamos estudiando acerca de las bienaventuranzas. Queridos hermanos, yo estoy consciente que cada vez que ustedes vienen a una iglesia, vienen con cantidad de problemas. Es muy posible que hayan venido corriendo tratando de despertar a los chicos, de que coman, de cambiarlos, que hayan venido peleándose en el carro porque les ganaba la hora. Pero, sin importar cómo has venido, quizás tengas una necesidad personal, una dolencia, algo que es tan personal que no se lo puedes contar a nadie. Y por más que usted haya venido de la forma que usted ha venido, Dios ha venido hoy día con una palabra para usted. Usted se puede haber vestido de la mejor manera, pero su corazón puede estar sufriendo. Usted puede haberse vestido de la forma más linda, ¿no? Y cuando salió por su casa, lo vio su perro y dijo, wow. Pero de nada sirve eso si es que usted no tiene un buen corazón para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Así que hoy día vamos a ver, hermano Manuel, no sé si puede poner el primer slide, por favor. El tema, las bienaventuranzas. Y vamos a hablar acerca del carácter cristiano. Las bienaventuranzas tratan acerca del carácter que deben tener los hijos de Dios en medio de un tiempo difícil. Dijimos que la palabra bienaventuranzas podríamos resumirlo en las aventuranzas de todos aquellos que siguen las cosas de la fe. Porque la vida de fe es una aventura. En la vida de fe, como dice el pasaje que hemos leído, bienaventurados son los que primero entraron al reino de Dios, pero después los que lloraron, los que sufrieron, los que abrazaron, los que tuvieron esperanza, los que lograron sus propósitos en la vida. Quiere decir que la vida es un paquete. A algunos les tocó un poquito más difícil que a otros, pero ustedes son los valientes que están en el 2025, todavía de pie, esperando que Dios trabaje en cada uno de ustedes. Entonces, hoy día vamos a ver el carácter de las personas que tienen una verdadera fe. Muy bien, quería primero tocar algo. Las bienaventuranzas son 8 en total. ¿Okay? ¿Cuántas son las bienaventuranzas? 8. Okay. Esas están en el versículo desde el 3 hasta el versículo 10. Las 8 bienaventuranzas se dividen en 4 bienaventuranzas hacia Dios y 4 bienaventuranzas hacia los hombres. Te explico. 4 bienaventuranzas que tienen que ver en tu relación con Dios y 4 bienaventuranzas que tienen que ver en tu relación con los hombres. Muy bien. Entonces, hermanos, la vida es una perfecta cruz. Es una relación vertical, Dios y tú, y una relación horizontal, tú y tu prójimo. Y en el medio de esa cruz tiene que estar Cristo. Y Cristo es el centro de tu vida, que marca cómo debes tú buscarlo a Él y cómo debes tú amar a tu prójimo. Al Señor Jesucristo le preguntaron en alguna ocasión, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente. Relación vertical. Y a tu prójimo como a ti mismo. Relación horizontal. ¿Ok? Vale decir que de nada sirve que te lleves bien con Dios si te llevas mal con la gente. Hay gente que se lleva muy bien con Dios, pero hay gente que se lleva muy mal con la gente. Hay gente que cree en Dios, pero hay gente que no se lleva bien con la gente. El otro día me contaba un amigo que tiene sus hijos que ya son adolescentes. Entonces, él me decía lo siguiente, que su hijo ya está en la edad de tener noviecitas. Entonces, que había tenido 2 novias en un cierto lapso de tiempo, ¿no? Y que me dice así, una novia era de la iglesia y la otra novia no era de la iglesia. Y entonces dice que la novia que no era de la iglesia era bien chévere. Tenía su carácter bien amable, bien tratable, colaboradora, comedida, todo. El chico, por motivos X, terminó con esa muchacha y se metió con una chica de la iglesia. Y la chica de la iglesia era más difícil. Y dice que sus hermanitos le decían, papá, ¿y cómo puede ser posible que la de la iglesia tenga ese carácter y la que no es de la iglesia tenga un mejor carácter?
Entonces te das cuenta que muchas veces tu forma de ser golpea a las personas. La forma en que tratas a los demás golpea a tu prójimo. La gente está cansada de habladurías, está cansada de iglesias, está cansada de religiones. La gente quiere ver. La gente quiere ver personas de carne y hueso que creen en Dios, pero que también pueden seguir a Dios de todo corazón. Así que la relación personal que nosotros tenemos es una relación vertical y una relación horizontal. La relación vertical es cómo te llevas con Dios. Y la relación horizontal es cómo te llevas con los demás, con tu prójimo. Y la palabra prójimo en la Biblia significa literalmente próximo. ¿Y quién es el más próximo a ti? Tus hijos, tu esposo, tu familia, tus padres. Después de allí siguen los que trabajan contigo. Después de allí siguen tus vecinos. Después tu familia un poquito más lejana. Esos son tus próximos. La pregunta es, ¿cómo te llevas con la gente? ¿Okay? Entonces, eso es lo que va a marcar realmente tu vida. Las 4 bienaventuranzas que tienen que ver en cómo te llevas con Dios. Versículo 3. Primero, bienaventurados, dicen, vamos a ver nuestras Biblias. Los pobres en espíritu. No significa necesariamente pobres de dinero. Hace bastantes años, cuando yo conocí las cosas del Señor, había una tendencia en las iglesias cristianas. Dejar todo lo material, porque la riqueza era malo, entre comillas, y seguir la sencillez, la humildad, porque el pobre supuestamente era el que encontraba a Dios. Ahora han pasado más de 30 años y estamos al revés. Ahora te dicen que tú tienes que tener dinero porque Dios prospera, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que sembrar para que Dios te dé. Pero la riqueza delante de Dios no tiene que ver con lo material. Hay gente que tiene mucho dinero y le va muy bien materialmente, pero le va muy mal personalmente. Entonces, la pobreza que está hablando acá en el versículo 3, lee bien, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pobre en espíritu es aquel que no tiene nada que entregarle a Dios. Es aquel que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es aquel que sabe que está descalificado totalmente delante de Dios, pero a pesar de eso, Él está allí. Y lo único que hace es entregarse delante de Dios, y Dios a esas personas, a los que no les ponen condiciones, a los que no les ponen pruebas, a los que simplemente se entregan de todo corazón, a eso Dios les permite el acceso a su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Bienaventurado aquel que no tiene nada que entregarle a Dios. Lo único que tiene que entregarle es sus miserias, sus cosas malas. Allí están, Señor. Tómame, recíbeme. Segundo, bienaventurados, versículo 4, los que lloran. ¿Ok? Dice, porque ellos recibirán consolación. Y cuando hablan de acá, no significa una persona que está llorando y llorando y llorando y llorando. Está hablando de una persona que recibe, como dice el versículo, consolación. ¿Quién es la única persona que nos puede consolar en la vida? Dios. Entonces, bienaventurado cuando tú todos los días le pones tus problemas a Dios. Se los pones allí antes de hacer algo, antes de salir a la calle, antes de entrar a hacer cualquier trabajo, antes de tocar algo. Y se los pones ahí, Señor, tengo a mi madre que está enferma, tengo a mi padre que está con cáncer, tengo a este familiar que tiene esta situación. No puedo hacer nada por una persona que vive en otro sitio, totalmente lejos, y yo no tengo los recursos para ayudarle. Pero usted va, llora, clama, le deja a Dios su situación. Dios está buscando personas que le entreguen su vida a Él. Y por eso es que en el versículo 5 dice, bienaventurados los, vamos a leer nuestras Biblias, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por... Cuando la Biblia dice bienaventurados los mansos, está hablando bienaventurado cuando tú eres manso ante la presencia de Dios. Una persona mansa es una persona que no es rebelde, una persona dócil para trabajar, una persona que tú le enseñas algo, sí Señor, tienes que hacerlo así, claro que sí, tienes que dejar esto, lo haré, ya no vayas por allá, no iré. Eres manso, dócil para trabajar.
Bienaventurado si tú tienes esa relación con Dios. Bienaventurado si Dios te pide algo y tú le dices, sí, Señor. Bienaventurado si Dios te dice, tienes que cambiar este rumbo y tú lo haces. Cuando tú eres manso delante de Dios, entonces Dios va a dar una cosa que muchas veces no encontramos en el mundo, es consolación. Y consolación es conformidad con lo que nos toca en la vida. Todavía no le sale ese trámite que usted está esperando. Tranquilo, Dios te va a dar conformidad. Todavía no llega ese trabajo que tú estás esperando y estás en un trabajo que te hace sufrir. Tranquilo. Dios va a hacer, va a obrar, va a hacer las conexiones divinas para que a ti te vaya bien. Amén. Hermanos, yo conozco personas en esta iglesia que han hablado conmigo ya casi comprando pasaje para regresarse a su país. Pastor, nos vamos, no podemos, pasa esto. Las noticias dicen así, y ya estamos cansados. Y en ese momento es cuando uno tiene que hablar con ellos y preguntarle, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Tantos meses. ¿Tú crees que Dios te va a traer hasta Estados Unidos, pasando una selva, pasando controles, para que estés aquí sin hacer nada y para regresarte sin tener nada? Dios no es un Dios que deja a sus soldados a mitad de batalla. Dios es el Señor que viene, trabaja y termina una obra contigo. Así que quédate. Y hoy día, ¿sabes qué pasa? Están trabajando part-time, full-time. Ya tienen su licencia, ya tienen su auto. Ya les va llegando sus permisos de trabajo. Y ese que hace unos meses pensaba que todo estaba terminado para ellos, ahora están siguiendo adelante, dando gracias a Dios por lo que Dios hace en ellos. Bienaventurado cuando eres dócil delante de Dios. ¿Cómo eres con Dios? Cuando Dios te pide algo, ¿eres difícil de tratar o imposible de manejar? Y lo último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La versión original de este pasaje dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia. Y eso le cambia un poquito el sentido al pasaje. Porque estamos hablando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. De estar delante de Él justos, puestos justos ante Él, por una obra que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Y como nosotros dijimos la semana pasada, la palabra bienaventurado significaba, ¿qué cosa se acuerda? ¿Qué significaba bienaventurado? Doblemente feliz. Eso es lo que significa, ¿no? Si quieres ponerlo en un lenguaje actual, un comentarista dice que la palabra bienaventurado significa no lo que tú pienses de ti, sino lo que otros ven en ti. Te repito, la bienaventuranza, el buen testimonio, no es lo que tú pienses de ti, es lo que otros miran en ti y piensan de ti. Entonces, este comentarista decía que la palabra bienaventuranza, él la cambiaba por qué buena vida, esa expresión, ¿no? Qué buena vida. ¿Okay? Entonces él decía, qué buena vida tienen los pobres en espíritu, los que no tienen nada que entregarles a Dios, porque ellos son los que han entrado en su reino. Qué buena vida tienen aquellos que tienen problemas, pero le lloran a Dios y Dios les consuela. Qué buena vida tienen aquellos que Dios les pide algo y con sencillez de corazón dicen, está bien, lo voy a hacer. Qué buena vida tienen aquellos que tienen hambre y sed de todos los días estar en la justicia de Dios. Esas son las 4 bienaventuranzas que tú tienes que tener delante de Dios. Qué lindo es verte bienaventurado. Qué lindo es ver que el evangelio funciona en tu casa. Había un misionero muy antiguo que se llamaba Tozer, y Tozer decía, muéstrame un cristiano que tiene una buena familia y te mostraré un buen cristiano. Muéstrame un cristiano que lleve el evangelio bien a su familia, que en su casa haya armonía, que en su casa haya acuerdos, que en su casa haya, a pesar de las dificultades, unidad, que en su casa haya abrazos, que en su casa haya risas. Muéstrame un cristiano así y te demostraré a alguien que de verdad conoce a Dios. Y hermanos, a veces somos bien chéveres en la iglesia, pero en la casa somos, agárrate Tomás, como decía un amigo mío, ¿no? Agárrate Tomás, ¿ok? Y en la casa es donde se debe traer un pedacito de cielo
para que tú puedas mostrar lo que hace Dios en tu vida. Tú sabes que la primera persona que conoció a Dios según el Evangelio de Marcos, que conoció a Jesucristo, perdón, cuando él comenzó su ministerio, fue un loco. Un loco que paraba así, todo sucio, todo que se golpeaba, tenía todo el cuerpo arañado. Entonces dice que el Señor Jesús viene, ve al loco, lo reprende y le dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y dice que la gente veía al loco de la cuadra de la casa. Lo veía en todos sus cabales, consciente, así dice el Evangelio, pero seguía estando sucio. Entonces dice que este loco, ex loco ahora, sanado, liberado por Dios, le dice a Jesús: Señor Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor Jesús le dice: un ratito, anda a tu casa, a los tuyos, y muéstrales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Primero se tiene que mostrar las cosas de Dios, ¿dónde? En tu casa. ¿Cómo va ese ambiente en tu casa? ¿Hay alegría o no hay alegría? ¿Hay acuerdos o hay peleas? Cada uno está por su lado, viviendo su vida, cada uno con su celular, y la otra parte de la pareja con su celular ahí, y cada uno sale: ya me voy. El otro te dice: ándate. Y ahora me voy yo. Si puedes, no regreses. Y venimos a una iglesia y cantamos y alabamos. Así eres tú. Así lo que cantaban antes, pues, ¿no? Así eres tú. ¿Ok? Hermano, ¿tiene congruencia eso? Ahora, lo peor de todo, tus hijos están viendo todo eso que pasa. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Desevangelizando a nuestros niños. Porque ellos ven que lo que te enseñan en la iglesia no funciona en la casa. El evangelio no aterriza en la vida. Así que el evangelio no es para que hagas cosas fanáticas, no es para que pares metido en la iglesia 7 días a la semana, no es para pedirte tu dinero. El evangelio no es para darte cargos: tú eres diácono, tú eres sugier, tú eres líder, presidente, consejero, superintendente. Esa no es la idea de la iglesia. La iglesia es el sitio donde me entrenan en la vida de fe para que yo en mi casa haga un pedazo de cielo, un lugar donde se representa a Dios correctamente y donde voy enseñando a mis hijos cómo es que se vive la vida de fe, de tal manera que ellos a su vez lo transmitan a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Pero todo empieza con un hombre, con una mujer que sabe cómo llevarse con Dios. Las 4 bienaventuranzas: pobreza espiritual para entrar al reino, entregar todos los días en lloro, en oración, en lágrimas, en súplicas a Dios que levante nuestro hogar, que levante nuestra situación, que nos levante físicamente, que haga lo que no podemos hacer en nuestros hijos, en nuestra familia. Ser mansos y no tercos, ser mansos y no insistentes, ser mansos y no egoístas, ser mansos y no groseros, ser mansos y no agresivos. Y todo esto lo logras cuando tienes hambre y sed de pertenecer al reino de Dios. 4 bienaventuranzas con Dios. La segunda, 4 bienaventuranzas que te demuestran cómo estás delante de los hombres. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, hermanos, si lo hacemos de la manera que lo leemos en antes, qué buena vida, versículo 7, que tienen los misericordiosos. Qué buena vida los que tienen los de limpio corazón. Qué tal vida lo que tienen los pacificadores. Y qué tal vida los que, a pesar que evangelizan y los critican, padecen persecución, pero no paran, pero siguen predicando. Lo primero que tienes que hacer es tener misericordia. Tener misericordia es dar un paso más. Usualmente nosotros nos preocupamos solamente por nosotros. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde me voy a distraer? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿A dónde puedo viajar? ¿A dónde puedo ir de vacaciones? Yo y yo. Pero cuando tú conoces las cosas de Dios, Dios pone un chip dentro tuyo que antes no había.
en tu sistema operativo emocional. Dios te permite que ahora pienses en otros, que tengas misericordia en otros. Y hermanos, eso duele. Eso duele porque te vas a encontrar con todo tipo de gente, con personas que van a querer muchas veces sacar cosas de ti, van a querer aprovecharse de ti, pero tienes que tener sabiduría y dirección de Dios para saber cómo hacer las cosas. La palabra misericordia, como hemos dicho muchas veces, está compuesto de dos verbos, miser y cordis. Miser significa miserias y cordis significa corazón. Miser, cordis, miseria, corazón. ¿Y sabes qué cosa quiere decir misericordia? Quiere decir que tú le das a Dios todas tus miserias y Él te da a cambio su corazón. Y va a haber algún momento en que la gente te va a dar lo peor de ellos, todas sus miserias, pero en ese momento tienes que aprender a darles tu corazón, entender de que tú estuviste allí, entender que tú fuiste así. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no buscan sacarle provecho a la gente, los que por el contrario tienen ese deseo de servir y de amar a los demás. Bienaventurados los pacificadores, en el original quiere decir los hacedores de paz, las máquinas de hacer paz, los que generan paz. Y bienaventurados, hermanos, cuando tú eres la paz, el imán en medio del cual se mueve toda tu familia, mostrando el amor de Cristo Jesús en tu casa. Los problemas nunca van a faltar, los desacuerdos nunca van a faltar, pero allí está el hacedor de paz, la hacedora de paz. Ya, muchachos, vamos a calmarnos. Llegó esta notificación, tranquilos, vamos a ponerlo delante de Dios. Tenemos esta fecha en una corte. No hay que hacer nada especial, hay que confiar en Dios, hay que entregarle esto a Dios. Así que, hermanos, que en tu casa, que en tus tiempos juntos con tus queridos puedan haber momentos alegres, de alegría, en los cuales te puedas acordar durante muchos años. Amén. Y cuando tus hijos se vayan, ¿sabes qué va a pasar? Van a querer regresar, porque en tu casa va a haber ese calor, esa hoguera, de ahí viene el verbo hogar, que es esa llama que atrae a los demás para que vengan a ti. Un pequeño consejo: tenga mucho cuidado, querido hermano, en sus tiempos de comida. A veces, de eso estábamos hablando el día viernes en la clase, a veces nosotros como papás o como mamás queremos arreglar las cosas en el tiempo del almuerzo, en el tiempo de la comida, y ponemos el plato delante de cada uno allí y en ese momento, ¿no?, en lugar de tener un tiempo de armonía, de alegría, de comida, de jolgorio, en ese rato queremos arreglar los problemas de todo el mundo. Y allí comienzan las discusiones, comienzan los problemas, comienzan los gritos, alguien alza la voz, otro se para de la mesa y se va. Y lo que debió ser un tiempo de alegría, finalmente se convierte en un tiempo triste. ¿Sabes qué va a pasar cuando tus hijos crezcan? No van a querer comer contigo. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tus hijos crezcan? Van a actuar tal cual tú obraste. Y va a seguir siendo otra mesa en discusión, otra mesa en problemas. Crea, forma momentos, ocasiones en tu vida en que tú seas el hacedor de paz. Y todo esto se logra cuando tú tienes ese deseo profundo de que la justicia de Dios venga a tu vida. Y el versículo 11 termina diciendo: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado cuando tú compartes la palabra de Dios, invitas a otros a que conozcan, corriéndote el riesgo de que ya no sean tus amigos, corriéndote el riesgo de que te vean distinto, corriéndote el riesgo que se burlen de ti, corriéndote el riesgo que tengas problemas en tu trabajo, corriéndose el riesgo de que pierdas todas ascensos, situaciones, cosas que podías lograr humanamente, pero ahora ya no puedes. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, hagamos una iglesia de amor, hagamos una iglesia de misericordia. Había
un hermano en Cristo Jesús que ya murió, que se llamaba William Booth. William Booth creó lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. No sé si usted ha visto esos lugares, ¿no? Donde a veces venden ropa, venden cosas usadas. William Booth era un creyente en Jesucristo, así como usted. Él conoció las cosas de la fe en una iglesia en Nueva York. Ahora, cuando él conoció las cosas de la fe en una iglesia de Nueva York, William Booth se dio cuenta de algo. Cada vez que él iba con su Biblia en la mano y se iba hacia el templo, pasaba alrededor de muchas personas, pordioseros, mendigos, pidiendo dinero, pidiendo un café, pidiendo un cambio, pidiendo unas monedas. Y mientras él los iba dejando, ignorándolos, iba a su templo de gente de mucho nivel, de gente de la clase media de esa época de Nueva York, y él comenzó a tener un pesar por esa gente que estaba allí. ¿Sabes qué comenzó a hacer William Booth? Agarraba y cuando alguien le pedía dinero le decía: ¿quieres ir a mi iglesia? Allí te doy café, pero escucha la palabra de Dios. Ya vamos. Entonces él se iba a su iglesia con un pordiosero, con un mendigo, un bombo. Lo agarraba y se iba ahí. Con el tiempo, con las semanas, se dio cuenta que en su iglesia lo comenzaron a mirar mal. Llévalo para atrás, pero bien atrás. Huele, tiene mala ropa, la gente no va a querer venir. Pero él llegaba ya no con uno, llegaba con dos, llegaba con tres, llegaba con 5 pordioseros. Y un día su iglesia hizo una reunión, una evaluación, y lo mandaron a llamar a William. William y su esposa Catherine estuvieron en esa reunión. Entonces los líderes principales de la iglesia lo llamaron a él, una iglesia grande en Manhattan, en Nueva York, y le dijeron a William Booth: si usted deja de persistir en esa terca idea de traer pordioseros acá, usted va a seguir siendo aceptado en esta iglesia. Pero si usted sigue trayendo a esa gente acá, este es el último día en que usted ingresa a esta iglesia. Miren lo que le dijeron. Iglesia cristiana, supuestamente. Y William Booth cuenta en un libro que él escribió posteriormente que él estaba a punto de decir: me rindo. Y William Booth se puso de pie y él dijo: yo decido que... Y en ese momento su esposa, que estaba lejos, le vio la cara. Y como todas las esposas conocen la cara de los esposos, ya sabía lo que iba a decir. Y entonces Catherine le grita a su esposo: ¡William, no! Y William Booth dijo: es un gusto haberlos conocido, el Señor les bendiga y el Señor me ha llamado a un ministerio. Ustedes sirvan allá, yo voy a servir por allá. William Booth agarró, hizo una pequeña carpa, pidió un permiso y comenzó a hacer una iglesia con todos los mendigos del barrio. Los domingos en la mañana reunía a todos los mendigos, les daba café, les daba ropa, cantaban, alababan al Señor, y ese fue el inicio del ejército de salvación. Porque un hombre entró al reino de Dios con pobreza de espíritu. Porque un hombre fue manso delante de Dios y le lloró por toda esa gente. Porque tuvo misericordia. Porque un hombre quiso buscar la paz dentro suyo. Y porque un hombre, a pesar de las críticas y de la persecución, supo que Dios lo había llamado a hacer algo. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A estar sentado en una banca? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A escuchar lo que se hace en un templo? ¿Mirar, juzgar, evaluar y de ahí desaparecerte? ¿O Dios te ha mirado a buscar gente, tener misericordia de ellos y comenzar a transmitir lo que tú ya recibiste? Hermanos, muchas veces parecemos evangelistas, pero no parecemos hijos de Dios. Te repito, muchas veces parecemos evangelistas, protestantes, pero no parecemos hijos de Dios. Mi llamado en esta mañana es a que tú tengas una vida que transmita una relación con Dios en tu relación con los demás. Que la gente diga, no tú, no tu opinión, que la gente diga qué buena vida tienen aquellos que tienen pobreza espiritual, que lloran, que son misericordiosos, que tienen limpio corazón, que no se fijan en ellos,
sino que son hacedores de paz. Que a pesar de que puedan ser rechazados inicialmente por algo, Dios pone semillas en el corazón de cada uno de nosotros. Así que es mi confianza en que todo lo que hemos aprendido hoy día lo vayas y lo practiques en tu casa. A veces, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Sin importar qué, sin importar cuándo y sin importar por qué. Simplemente reúnete con la persona con la que siempre te peleas, con la que siempre tienes problemas. Y ¿sabes qué? El Señor pone en mi corazón decirte que me perdones. ¿Por qué? Perdóname. Si tienen que llorar, si se tienen que abrazar, si tienen que comenzar de nuevo, háganlo. Pero lleven el reino de Dios a sus casas. Si no, simplemente seremos una iglesia más, con gente más, que creen una doctrina más, pero que nunca conoce a Dios. Pero si usted lleva el evangelio a su hogar, entonces Dios hará grandes cosas. ¿Y sabes para quién eran las bienaventuranzas? Para los 12 apóstoles de Jesús. Y estos 12 cambiaron al mundo. Y por estos 12 es que tú estás acá sentado. Por esos 12 es que tú recibiste la palabra. Por esos 12, en la línea de sangre espiritual de esos 12, es que hay una Biblia. Y por esos 12 es que hoy día puedes cambiar. ¿Te parece? Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque siempre hay un reto para cada uno de nosotros, un desafío que va en contra de nuestro primer sentir. Pero, Señor, nosotros también somos conscientes de que todos los recursos para la vida y la piedad ya nos han sido dadas mediante tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que yo te pido por cada uno de los que están aquí y los que han de escuchar este mensaje. Señor, trabaja en cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Señor, obra milagros en cada uno, Señor, de nuestras vidas. Señor, restituye hogares, levanta, Señor, personas caídas, sana heridas. Señor, haz que el Evangelio pueda ser vida en cada uno de nosotros. Y conociéndote a ti, y sabiendo de tu gran bondad y de tu misericordia, a ese Dios milagroso que abre caminos, que cumple promesas, a ese Dios es al que queremos alabar en esta mañana. Así que, Señor, confiaos en que tu Espíritu Santo va a hacer el trabajo de nosotros. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así puesto de pie, terminamos con una alabanza más.